Evangelio de Lucas capítulo 10. Vamos en esta noche a continuar la segunda parte de las instrucciones que Jesús les da a sus discípulos cuando los comenzó a enviar de dos en dos. El último estudio del año pasado, el 2005, nos quedamos precisamente aquí sin terminarlo y vimos la primera parte. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, versículos del 1 al 16, titulamos este pasaje como las instrucciones a los 70 discípulos. Y pudimos descubrir que Jesucristo, aparte de los 12 apóstoles, tenía 70 discípulos además. O sea, podríamos nosotros definirlo de esta manera, de una manera geométrica. Cristo era el centro. En el primer círculo concéntrico tenía a un apóstol llamado Juan. Y ustedes ven en todos los cuadros de la última cena que se pinta al apóstol Juan, ¿de qué manera? Recostado en el pecho de Jesús, porque se le llama el apóstol amado. Y no es que Jesucristo tuviera un privilegio o que hiciera acepción de los demás y que les dijera a los demás, al que más quiero es a Juan, sino que Juan es el que más amaba a Jesús. Después de este primer círculo, de este discípulo amado, había el segundo círculo alrededor de Jesús. Recordamos que él era el centro de 3 discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, que son los que se llevaba siempre al huerto de Getsemaní, los que lo acompañaron en el monte de la transfiguración. Eran 3 de sus más predilectos discípulos porque eran los más cercanos a él. Después el otro tercer círculo concéntrico eran los 12 apóstoles. Y después el cuarto círculo concéntrico eran los 70 discípulos. Pregunta, ¿en qué círculo te encuentras tú? ¿Eres simplemente un círculo que estás, pues yo soy cristiano, ¿verdad? Pero no me acerco mucho a Jesús, no amo mucho a Jesús, Él no me revela sus secretos más íntimos, como dicen los salmos, a los que me temen les he revelado mi pacto y mis caminos. No todos los cristianos están tan cerca de Jesús como otros cristianos. Todos somos cristianos, pero hay cristianos que tienen una comunión mucho más íntima y a quienes Jesús les revela sus secretos más íntimos. Estos 70 discípulos los usó Jesús como un instrumento para que comenzáramos nosotros a percibir y tener una visión mucho más clara de lo que era el reino de Dios. Muy bien, nos quedamos en el versículo 5 de Lucas capítulo 10. En estas instrucciones, y nos encontramos en la quinta instrucción o en el quinto consejo que Jesucristo les comienza a dar a los discípulos al enviarlos al mundo de 2 en 2. Y vamos a ver que este cuarto mandamiento, esta cuarta instrucción era que guardaran el mensaje y no forzaran a la gente. Apúntalo por favor, número 5, que guardaran el mensaje y que no forzaran a la gente. Vamos pues a darle lectura. Versículos 5 y 6. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El mensaje que Cristo nos da a todos nosotros, al mundo, es un mensaje de paz. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo nació? Que se aparecieron unos ángeles y el mensaje que los ángeles dieron y que los pastores, por cierto, hacía más frío que ahorita. Cuando Jesús nació, era de noche y estaban abrigados todos los pastores. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Qué significa la palabra paz? O sea, no nos manda a decirle al mundo peace and love, que fue el mensaje que el diablo pervirtió en los 60s, cuando la famosa época de los hippies.
donde comenzaron los jóvenes a protestar contra la guerra de Vietnam, contra la guerra de Afganistán, contra la guerra de por aquí, por allá, y comenzaron peace and love. No hagamos la guerra, hagamos el amor. Miren ustedes, sustituyeron las guerras y dijeron, mejor tengamos relaciones sexuales antes de casarnos. Que era el mensaje, peace and love, amarse sin estar casados, tener relaciones sin estar casados. Y en esa década de los 60 comenzaron a surgir lo que se llamaron las comunidades hippies, donde vivían 2 mujeres con 5 hombres, o vivían 5 hombres con 8 mujeres, y comenzaron a nacer hijos al por mayor, donde no sabían quién era su papá ni quién era su mamá. O sea que el diablo, vuelvo a repetir, siempre pervierte todo. Apunten por favor el significado de la palabra paz. La palabra paz en el hebreo es la palabra shalom, shalom. Y en el griego es la palabra con E de Enrique, E-I latina, R de Raúl, E de Enrique, N de Nana, E de Enrique, e Irene. No Irene, sino con E-I-Rene, e Irene. Y significa lo siguiente: en el hebreo, la palabra shalom significa estabilidad mental y emocional, salud mental y emocional también. Significa prosperidad mental y emocional. Todo esto significa shalom. Si ustedes van a Israel o ustedes ven por ahí a un rabino, a una persona con con un kipá, con una cachuchita por acá atrás que se ponen los judíos, ¿verdad? Nosotros no nos las ponemos porque ya no nos corresponde eso como cristianos del nuevo pacto. Tú le dices shalom, inmediatamente se voltea y te dice shalom. Es la forma como se saludan. O sea, nosotros decimos, ¿qué pasó mi carnal? ¿Qué hubo? Hola, ¿cómo estás? Bye. Y agarramos los términos americanos, ¿verdad? Bye. ¿Cómo que bye es adiós? Como dice Héctor Suárez, ¿verdad? Que bye ni que bye es adiós. En español, en mexicano, en castellano. Entonces, nosotros usamos un términos que no tienen ningún sentido. En el hebreo no. En el hebreo shalom es, como te digo, shalom, que tengas prosperidad, que mejores, que tengas salud, que puedas y que te pueda vivir en el día. Todo esto está involucrado en la palabra shalom. Y en la palabra griega eirene, la palabra significa unir 2 cosas que estaban separadas. Unir 2 cosas separadas. Ya estamos teniendo un poquito más de conocimiento profundo cuando Jesús vino a hacer la paz con nosotros. El ser humano estaba unido con Dios en el huerto del Edén. Cuando el hombre pecó, ¿qué sucedió con el ser humano? El ser humano se desconectó de la fuente de energía. El ser humano rompió relaciones y no tuvo ya más amistad, ni contacto, ni conocimiento con su Creador. Y al desconectarse el ser humano de su Creador, al desenchufarse de la fuente de energía, comenzamos a depender de nosotros mismos mentalmente. Y la mente que no tiene a Dios es una mente entenebrecida, atrofiada, llena de tinieblas, orgullosa, en contra de los pensamientos de Dios, odia la verdad, odia la luz. Todas estas cosas pertenecen a la mente humana desde el nacimiento. Y cuando el ser humano se desconecta de Dios, comienza a depender de sus propias deducciones, pues esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, para mí que están mal estas cosas, para mí no tiene nada de malo ser homosexual, porque ese es mi estilo de vida, no te metas con mi vida, tú métete con tu vida, esta es mi verdad, esa es tu verdad. Y comenzaron los seres humanos, cada uno, a tratar de hacer su propia verdad, construir su propio mundo filosófico y tratar de interpretar el universo que le rodeaba de acuerdo a su propia perspectiva. Esta es la situación trágica, caída del ser humano.
Y esto es algo que atenta contra el orgullo intelectual de los filósofos actuales. A mí nadie me viene a decir que yo estoy mal, yo tengo un doctorado en ciencias políticas, yo soy maestro del Politécnico, etcétera, etcétera. No eres más que un pobre mamarracho a los ojos de Dios. Porque lo que crees que sabes no lo sabes como lo deberías de saber. Y el conocimiento que tú tienes es el conocimiento de la mente y del cerebro de un renacuajo y de un ratón. Para acabar pronto, si te gustó. Y cuando nosotros venimos a la Biblia, descubrimos este potencial precisamente, de que el ser humano desconectado de Dios está en tinieblas. No sabe a dónde va, sabe su conciencia, porque aunque nos desconectamos de Dios, quedó en el alma humana la imagen de Dios. Deteriorada, pero así la tenemos. Miren, es exactamente como lo que les voy a explicar. Esta era la imagen de Dios en Adán. En el momento en que Adán pecó, la imagen de Dios quedó dentro del ser humano, pero quedó así. Aún la tenemos, pero la tenemos distorsionada, la tenemos arrugada, la tenemos. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo regresa al mundo, entra a nuestra vida a hacer esto. 2, 3, 4 años, 10 años, 5 años, 6 años, a restaurar la imagen divina dentro del ser humano. Y esto es lo que se llama la santificación, el crecimiento en la gracia y el conocimiento de Dios. Hay cristianos que ya tienen 10 años y nada más tienen esto estirado. De veras se los digo con todo mi corazón. No han crecido una pulgada. Siguen pensando igual, actuando igual, discerniendo igual. No han entendido los caminos de Dios. Hay otros cristianos que ya están así. Hay otros que ya están así. Ya, ahí la llevan, todavía les falta mucho. Pero ahí la llevan, ¿verdad? Pero se trata de que cada vez que vengamos a la Biblia y cada vez que tengamos diario comunión con Dios en oración, algo sucede dentro de nosotros que lo explica 2 Corintios 3:18. Mirando a la Biblia somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Algo tiene este libro que se llama la Biblia. No es un libro de Oscar Wilde, ni de Octavio Paz, ni de William Shakespeare, ni de Platón, ni de Sócrates. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia tiene un poder que no lo tiene cualquier libro. Tú puedes leer libros que no son de la Biblia y ahí tienes información acerca de Dios. Pero cuando vienes a la Biblia directamente, haces contacto con Dios porque su palabra es vida. Y si tú la memorizas y memorizas 2 o 3 versículos todos los días, esta palabra queda impregnada en tu espíritu, limpia tus pensamientos, comienza a transformar tu corazón, comienza a mostrarte la luz y la verdad, y sin que te des cuenta, comienzas a ser planchado por dentro, y la imagen de Dios, mientras más conoces a Dios y más tienes relación con Dios, más paz, más seguridad, más esperanza tienes en tu vida para vivir para Él. Todos nosotros, amados santos, somos hombres y seres humanos frágiles, sujetos a muchas dudas. Si tú quieres saber quién tenía dudas, lee el libro de Job. ¿Saben una cosa? Cuando Job se encontró de repente sin hijos, la esposa, ahí te la encargo. A nadie le hubiera gustado tener la esposa que tuvo Job, porque le dijo, maldice a Dios y muérete, viejo verde. Y aparte de eso, de que la esposa lo atornillaba, y aparte que perdió las propiedades y perdió su casa, Job comienza a cuestionar a Dios. Y descubrimos en el libro de Job que es válido cuestionar a Dios con la actitud adecuada. Les voy a explicar esto. Hay personas que le dicen, ¿por qué permitiste que mi hijo se muriera? Señor, estoy muy confundida, ¿por qué permitiste que mi hijo se muriera? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Las dos hicieron la misma pregunta,
¿de acuerdo? Pero la actitud con que le hicieron es lo que determina si Dios te va a responder. ¿Ustedes creen que, dice el Salmo 103, que Dios se acuerda que somos polvo, que somos frágiles, y que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen? Entonces, si tú vienes, contéstame, yo no entiendo lo que está pasando, a ver si tú eres Dios. Y Job llegó, Señor, yo no entiendo nada de lo que me está pasando. Y lo primero que le pregunta en el capítulo 3, Job a Dios es, ¿por qué nací? ¿Por qué mejor no morí en la matriz de mi madre? ¿Por qué mejor no fui abortado? ¿Para qué me hiciste que yo viera la luz? Estas eran las preguntas de un hombre que todo a su alrededor se oscureció y se quedó sin luz. Y en el mundo espiritual había una guerra entre los poderes del bien y los poderes del mal. Y Dios nos corre la cortina en el libro de Job y nos muestra que detrás de todo lo que le estaba pasando a este hombre en este planeta, allá arriba los principados y las potestades estaban atacando a Dios. Y el diablo le decía a Dios, si tú le quitas a Job lo que tiene, te demostraremos que él te ama porque le diste hijos, porque le diste casa, porque le diste todo. Pero quítale todo lo que tiene, le dijo Satanás a Dios, y te demostraremos de que es tu consentido y que te va a odiar y te va a aborrecer. Y Dios permitió para que nosotros aprendiésemos que no es verdad que nosotros llamamos a Dios por lo que tenemos, sino por lo que Él es y por lo que Él hizo en la cruz. Y entonces Job pasó la prueba, porque demostró Dios a los principados y al diablo que había un hombre en el mundo que le amaba a pesar de que había perdido todo. Y cuando Job reacciona y se da cuenta todo lo que estaba pasando, Dios le permite que lo cuestione y que le diga por qué pasó esto, por qué pasó aquello, etcétera, etcétera. Y vemos cómo además vienen 4 personas filósofas y lo comienzan a atacar y le dicen a Job, es que todo lo que te ha pasado por tus pecados. Cuando Job sabía que era un hombre recto, temeroso de Dios y un hombre honrado y honesto. O sea, no había nada aparentemente para que le sucediera lo que le sucedió a Job. Y el libro de Job trata por qué le suceden cosas buenas a los cristianos. ¿Por qué sufren los justos sin merecerlo? Porque hay muchos de ustedes que están sufriendo por sus pecados del pasado, pero hay otros que están sufriendo otra clase de sufrimientos de los cuales ellos no tuvieron la culpa. Muchos son víctimas del sufrimiento actualmente porque Dios muchas veces piensa y dice, es mejor que sufras si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. 1 Pedro capítulo 3. Entonces es importante que nosotros entendamos que la paz significa que Dios baja en la forma de Jesucristo, su Hijo, al mundo. ¿Para qué cosa? ¿Qué significa paz? Unir dos cosas que estaban separadas. ¿Cómo podía otra vez un Dios santo unirse con un hombre pecador como tú y como yo? Tal vez yéndonos a la villa 10 veces. A lo mejor acostándome en una cama de nopales y diciéndole, Señor, mira cuánto sangro, mira, me estás haciendo sangre por todos lados, te ofrezco este sacrificio. O tal vez haciendo o cumpliendo los ritos de mi religión, o latigueándome la espalda, o yéndome a un convento, o internándome en un monasterio. El ser humano, al perder el contacto con Dios, comenzó a inventar lo que se llaman las religiones. Y todas las religiones, sin ninguna excepción, llámese judaísmo, sintoísmo, catolicismo romano, mormones, testigos de Jehová, la que tú me quieras nombrar, dianética, cienciología, lo de los munis, unitarismo, todas se caracterizan por lo mismo. Todas le dicen al ser humano, trata por tus buenas obras de entrar al cielo. Y viene Cristo con un mensaje diferente al que nosotros inventamos. Y le dice al hombre más religioso de su época, Nicodemo, ya cállate, chiquito. ¿Sabes qué, chato? Si tú no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. La única forma, de acuerdo a la Biblia,
de volver a enchufarnos, de volver a hacer contacto con Dios, es a través de una cruz. En la cruz, Cristo muere, y la Biblia dice en Efesios 2, en Filipenses capítulo 3, en Colosenses capítulo 1, que Jesucristo al morir en la cruz lleva nuestros pecados en su cuerpo, y su sangre derramada es la que hace posible que tú y yo podamos unirnos con Dios. Dice la Biblia, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Efesios 2, Colosenses capítulo 1. Entonces fue Dios el que ideó la forma en que podíamos regresar a Él. Y ahora que yo acepto a Cristo en mi vida y que tú lo puedes aceptar en esta noche, ¿qué pasa cuando tú aceptas a Cristo en tu vida y entra Cristo a tu vida? Haces la paz con tu Creador por primera vez en tu vida. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, es el primer fruto de la justificación, paz para con Dios. A ver otra vez, justicia tiene una consecuencia, tiene un resultado, que es la paz. Justificados, tenemos paz. Primero el juez tenía que declarar que la justicia se había hecho antes de que pudiéramos tener paz. Y es interesante porque nunca podrá haber paz en este mundo si antes no hay justicia. Y estoy hablando ya judicialmente. ¿Por qué hay huelgas? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué no pagan impuestos? ¿Por qué violan las leyes de Hacienda? ¿Por qué hay zapatistas? ¿Por qué esto en México, en Venezuela, en todos lados? Porque no hay justicia en el mundo. Y traemos un idealismo dentro de nosotros, todos los seres humanos en el alma. Yo por eso antes de ser cristiano era comunista. Yo formé parte del Partido Comunista Mexicano durante 3 años. Yo estaba convencido de que el comunismo era la dialéctica materialista para poder acabar con el capitalismo, y teníamos que tomar el poder, y no importa que usáramos la violencia y la fuerza armada, etcétera, etcétera, pero teníamos que cambiar la situación porque estábamos hartos de tanta hipocresía del gobierno. Y así nos infectaron la mente en la preparatoria y en la secundaria. Y estábamos convencidos de eso, y como todos los jóvenes son idealistas, caen en esa trampa sin darse cuenta que son soluciones y métodos humanos, que lo único que hacen es crear mucho más grande violencia, porque la violencia produce violencia, las revoluciones producen revoluciones, los golpes de Estado producen más golpes de Estado. Y el ejemplo más grande que tenemos en nuestro siglo es a Fidel Castro, tu padrino. Yo tenía la foto del Che Guevara en mi casa, arriba de mi casa, con su gorrita, su boinecita, era mi héroe el Che Guevara, y Castro lo tenía así en mi recámara, tenía Castro y tenía el Che Guevara. ¿Y qué hizo Castro? Levantó un movimiento donde convenció al Che que se fuera a Bolivia a levantar allá, lo mataron allá al pobre Che Guevara, él fue sincero, se quedó Castro y dijo: a la revolución, sacamos a Batista, sacamos a los capitalistas en los 60s, y lo que hizo Castro para quitar a un dictador, ahora ¿quién lo saca a él? Él cometió un error mucho más grande. O sea, la revolución cubana se llevó a cabo para sacar a un dictador, a Fulgencio Batista, y ahora este hombre es un dictador peor que aquel, porque ahora no los deja salir de la isla y se lo están comiendo los tiburones. ¿Con qué derecho les prohíbe salir? Nos damos cuenta que todos los sistemas humanos han fracasado, porque el único mensaje verdadero es el de Jesucristo. Todos los que inventemos, llámale democracia, llámale monarquía, llámale socialismo, llámale nacionalsocialismo nazi, llámale fascismo, llámale como tú le quieras llamar, el ismo que tú le quieras llamar, son filosofías humanas que no le han proporcionado al hombre ninguna solución, ningún Mesías, más que miseria y frustración y desilusión. Y ahorita en Rusia se dieron cuenta que la democracia entró y que el comunismo, tumbaron la barra del comunismo en Alemania, felices de la vida, tumban a la cabeza de Irak los iraquíes y felices de la vida, y pasa el tiempo y el sistema que sustituye al anterior resulta que tampoco le resultó y quieren regresar otra vez al sistema anterior. Y en Rusia ya quieren regresar al comunismo, aquí en Latinoamérica ya hay 9 naciones de izquierda,
en Latinoamérica ya. Y los gobernantes que van a ser elegidos en este año posiblemente sean de izquierda también. ¿Por qué? Porque estamos hartos de sistemas que no han funcionado. Aunque sepamos que el anterior no ha funcionado, lo queremos otra vez que funcione, porque el hombre está buscando desesperadamente una luz. Y alguien que le diga, esta es la verdad. Y Jesucristo nos dijo que Él era la verdad. Entonces, ¿cuál es el mensaje que llevamos al mundo? Un mensaje de hagan la paz con su Creador. Este es el mensaje que Dios nos dio a ti y que nos dio a mí. Veamos esto en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. No somos llamados a decirle al mundo peace and love, ¿verdad? Estos son utopías filosóficas. Somos llamados, dice claramente en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Así comienza el apóstol Pablo esta sección de la Escritura. La palabra constreñir significa lo siguiente: si el amor que Jesús en la cruz del Calvario no ha hecho tal impacto en mi vida para moverme a poder entender el problema verdadero humano, que no es la pobreza, no es la falta de educación, no es la falta de cultura, sino es el problema de pecado, no puedo ser un instrumento en las manos de Dios. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué cosa? Ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo en la cruz llevó a cabo una transferencia. Dios nos da la justicia de su Hijo Jesucristo y nosotros le damos a Jesucristo nuestros pecados. En la cruz hubo un intercambio injusto. ¿Por qué el Hijo de Dios perfecto, santo, inmaculado, hecho más sublime que los cielos, tenía que llevar Él en su cuerpo tus pecados, tus cochinadas, tu basura y mi basura? ¿Por qué? Si alguno de ustedes alguna vez ha dudado de que Dios te ama, voltea la cruz. Yo les decía a mi esposa el otro día, es el pensamiento más fuerte de mi corazón. Cuando me asaltan dudas, porque todos tenemos dudas y problemas y depresiones y esto y el otro, siempre me pongo a orar y le digo, Padre, ¿por qué esto? Padre, ¿por qué aquello? Y siempre viene a mis pensamientos la cruz. ¿Qué me está diciendo Dios? Armando, no necesitas saber el por qué está pasando nada de lo que está pasando en tu vida. Lo único que necesitas saber es que morí por ti. No necesitamos más. Morí por ti. Y dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Vean ustedes que no hubo nunca iniciativa de parte de nosotros. Fue Dios el que inició la redención del ser humano. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? ¿Sabe lo que significa la palabra reconciliarse? Si yo me peleo con mi esposa, inmediatamente, cuando hay un pleito, cuando hay pecado, hay una barrera que nos separa. Y se agrava y crece la barrera cuando no hay comunicación. El otro día oí a un psicólogo cristiano, consejero en matrimonios, que dijo lo siguiente, el doctor James Dobson: el problema más grande de un matrimonio es la falta de comunicación. Cuando llega el esposo, ¿qué haces? En su periódico, el Ovaciones, ahí está, el Excelsior, ahí está, el Reforma, lee. Y la esposa por allá, y viven bajo el mismo cuarto, pero no tienen una hora diaria los dos para platicar.
Nunca ya se van a un café a hablar el uno frente al otro, sin ningún periódico, sin la televisión, sin nada. Me siento así, estoy así, etcétera, etcétera, y el esposo la comprende. Y no, eres una chillona, saca, ya no te quiero oír. Tú siempre haces tus panchos y siempre haces tus teatros. Y cuando el hombre no entiende que las mujeres necesitan ser escuchadas y oídas, comienza tu esposa a vivir frustrada y comienza a buscar en otras personas alguien que le escuche. ¿Saben ustedes cuál es la profesión más cómoda del mundo? Ser psiquiatra. Al psiquiatra le pagan para que una persona se acueste y él no haga nada. Y la persona está platique, 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 y le cobra. Pagan porque los oigan. Y esta es la terapia precisamente, que el ser humano está gritando que alguien me oiga. Y estas personas llamadas psiquiatras, ¿verdad? Son profesionales para oír. Y después de eso se sienten bien. Ya me escucharon, ya supieron que ya sufrí todo lo que me pasó. Ahora págame. La reconciliación es cuando mi esposa y yo volvemos a hacernos amigos. Y nunca puede haber una reconciliación si no hay ¿qué cosa? Perdón. Pero si ella dice no, lo perdono, y si yo digo no lo perdono, crece y crece el abismo entre los dos y cada vez estamos más lejos el uno por el otro. ¿Qué nos impide reconciliarnos? Nuestro orgullo de no reconocer que necesitamos decir la regué, fracasé, fallé. Y es más, aunque yo no tenga la culpa y sepa que mi esposa tiene la culpa, mi labor como esposo cristiano es amarla como Cristo amó la iglesia, ¿o no? Y Cristo, cuando estuvo en la cruz muriendo, ¿qué les dijo? No más que me baje, van a ver cómo les va a ir. Así dijo Jesús. Me la van a pagar. Nada más les hacía así con la manita, me la van a pagar. Jesús en la cruz nos dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces muchas veces tu esposa no sabe lo que hace o no lo que hizo, por qué te gritó. Tu deber y mi deber, dice la Biblia en Colosenses 3, soportámonos y perdonémonos como Cristo nos soportó y nos perdonó. Y en ese momento rompes la barrera y existe la reconciliación. ¿Qué hizo Dios en la cruz? Volvernos a la amistad. Esto es lo que significa la palabra reconciliarse. La palabra reconciliarse significa regresar otra vez a la amistad original. Y lo logró Cristo con su muerte en la cruz. Y ahora nos da a nosotros el ministerio para que vayamos al mundo y le digas a tu maestro de la escuela ateo, y le digas a tu amiga que se acuesta con su novio, y le digas a tu amigo que ve la pornografía, y a tu compadre que se emborracha, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Tú no tienes por qué vivir así. No tienes por qué seguir pecando, te vas a destruir. Hay una vida mucho más grande. Un hombre en la cruz hace 2000 años pagó por ti, y la Biblia dice que en esa cruz Dios te amaba. Y tú lo único que necesitas es arrepentirte y creer que en esa cruz Él pagó por tus pecados, y tú puedes ahorita hacer la paz con Dios, volverte a la amistad con Dios, volverte a regresar a la unión con Dios, volver a sentir la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Te va a gritar tu amigo, tu compadre, y le vas a contestar, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Y en la sangre de Jesucristo hay perdón de pecados. ¿No quisieran ustedes, muchos en esta noche, venir a esta cruz, hacer esta paz con Dios que no tienes en tu alma y tu conciencia te da testimonio? ¿No quisieras en esta noche arrepentirte de tus pecados y reconocer en tu orgullo, matar tu orgullo, aplastar tu orgullo, que no puedes seguir viviendo en pecado ni ofendiendo a Dios? Oremos. Señor, te damos gracias por estas instrucciones tan claras que nos has dejado ya como tus hijos y tus hijas. Vayan al mundo a predicar este evangelio de la paz, para que los seres humanos regresen a mí, dice el Señor. Y la única forma en que los seres humanos puedan regresar a mí es a través de ustedes, a quienes he escogido para que sean mis instrumentos, mi vehículo de paz,
de una conciencia tranquila y que el mundo sepa que los amo. Amigo y amiga, en esta noche que nos visitas, o que tal vez has oído este mensaje desde hace muchos meses, Dios te quiere decir que te ama tan profundamente que dio a su Hijo Jesucristo, para que si tú en esta noche crees en Él y te arrepientes de tus pecados y reconoces tu vacío y tu necesidad de volverte a enchufar a la fuente y al origen de la energía, de la fuerza, del poder del universo, que es Dios, Él en esta noche te perdona de todos tus pecados. Y si tú me dices que tus pecados son como el carbón de negros, si tú me dices que tú has sido una persona perversa, que has matado inclusive, que has abortado, que has hecho lo que hayas hecho, el mensaje glorioso de la Biblia es que la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres con el mensaje de que en la sangre de Cristo hay perdón. Y si tus pecados fueren negros como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser, porque Dios te ama y Él quiere olvidarse de tu pasado, enterrar tu pasado totalmente, o tal vez lo que hiciste el día de ayer, y comenzar hoy, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Vengan a Cristo en esta noche, ustedes que están cargados y trabajados, y van a descansar, porque el pecado es como una carga que nos ahoga, nos oprime, una carga que es difícil, nos llena de culpa y de vergüenza, y nos impide disfrutar verdaderamente y tener esa libertad en el corazón de vivir para Dios. Entrégale tu vida esta noche a Jesucristo y dile estas palabras si lo quieres hacer. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Te he ofendido. Gracias, Señor, porque en esa cruz me has dicho que me amas y que no importa lo que yo haya hecho. En esa cruz tu Hijo cargó con todo y pagó por todo lo malo que yo he hecho para ofenderte con mi vida de pecado. Creo que tu Hijo llevó en mi lugar, en esa cruz, mis pecados, y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y ahora te pido, Señor Jesús, no porque yo lo merezca, porque nadie merecemos nada, te lo pido por tu misericordia, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lávame, transfórmame y conviérteme en un instrumento de la reconciliación para ahora ir a mi familia, a mis amistades, a mis parientes, al mundo y decirles, hagan la paz con Dios mediante la sangre derramada de Cristo en una cruz. Gracias por entrar a mi vida en esta noche, Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me des el poder para poder vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.